A ver amigos, Dragón Político una vez más con todos ustedes. Resulta que los adultos mayores y todos sus familiares necesitan un país seguro. Es la parte más importante y es la parte que le está costando más trabajo de resolver al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, aquí vamos a ver la información de una pregunta tendenciosa y una respuesta muy inteligente de López Obrador en la mañanera y aparte una sorpresita de Alito Moreno, que es el líder general del PRI, que puede provocar la ruptura de ese grupo entre el PAN, PRD y PRI. Vamos al video, está muy interesante. Comenzamos. Ya de regreso amigos, pues sí, resulta que los adultos mayores necesitan protección, porque hay mucha delincuencia en el país prácticamente está podrido y más en el interior de la República, todavía en las grandes ciudades como lo es Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, hay más control, hay más concentración de guardias nacional, etcétera, el mismo ejército. En este momento el PRI está pidiendo que se quede el ejército porque hay un trato de que el ejército al terminar el sexenio de Obrador va a salir del pueblo, ya no va a hacer labores de protección social, de protección a la ciudadanía. ¿Me explico? Sino se va a quedar recluido como estaba antes, allá metido, aislado en el ejército y solo ayudando con el plan de N3 cuando hay catástrofes grandes en el país, como inundaciones, huracanes, etcétera. Entonces, resulta pues que Alito Moreno, una persona un agente, mandó esa propuesta de que quieren que se quede el ejército prácticamente otro sexenio más. Y entonces el PAN pega de gritos y lo amenaza que pues van a perder la unión que tenían, el pacto entre ellos tres, que lo pensaran mejor. Y Alito Moreno dijo, me vale, esto sigue. Así es que esto es separado a lo que Obrador quiere hacer ahora, que lo que quiere es que el ejército, que la Guardia Nacional que ya se creó, que es enorme, siga dependiendo, pero ya permanentemente del ejército, porque el ejército la formó a la Guardia Nacional, con sus valores, con todos sus enseñanzas, etcétera. Entonces, está la cosa pues muy gruesa. El presidente dice que no hay forma de que la Guardia Nacional dependa de civiles, porque se va a volver a prostituir como estaba lo que era la Policía Federal, que creó Salinas de Gortari. Entonces, ahí está esta cosa que si los parlamentarios, o como se les llame aquí en México, hacen huelga o no hacen huelga para que no se completen los votos, etcétera. En fin, aquí les dejo esta información para no hacérsela más larga con Andrés Manuel López Obrador en la mañanera y nos vemos en el próximo video. Que tengan bonito día y pues muchas felicidades porque acaban de cobrar su pensión bienestar del mes de septiembre, que pertenece al bimestre septiembre-octubre, la penúltima de este año. Falta una que es noviembre-diciembre y después en enero llega el aumento, 950 pesos más a la pensión bimestral. Nos vemos. Los dejo con Obrador. Bueno, no se han registrado recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, muy pocas, creo que 2, a todas las Fuerzas Armadas, desde que estamos en el gobierno, y desde luego que se están acatando, cumpliendo. No se ha caracterizado el gobierno que represento por violar derechos humanos. Por eso sí puedo decir, no somos iguales,
ni declaramos la guerra, ni se desaparece a personas, ni torturamos, ni hay masacres. Sin embargo, pues nuestros adversarios están en una campaña de desprestigio, no de ahora, desde que iniciamos, porque no quieren la transformación del país. Son muy conservadores, quieren mantener el statu quo, que no cambien las cosas, o que sea como sucedió en el 2000, una especie de gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Entonces, como esta es una transformación, pues les preocupa, les afecta en sus intereses y además choca con su mentalidad clasista, racista, discriminatoria, retrógrada. Entonces, hablan de que vamos a militarizar el país y eso no es cierto. Ya lo expliqué ayer. Y vamos a seguir defendiendo el que la Guardia Nacional, como sucede, también ya lo he dicho, pero hay que repetirnos, en Francia, en Italia, en España, la Guardia Civil española depende de las Fuerzas Armadas. Y lo mismo pasa con los carabineros en Italia y en Francia y en muchísimos países. Nosotros tomamos la decisión de que se reformara la Constitución para que se contara con el apoyo del Ejército y de la Secretaría de Marina en labores de seguridad pública, porque es un problema muy sentido por la población y de acuerdo a la Constitución no podía ni el Ejército ni la Marina participar en estas tareas. Entonces se optó durante mucho tiempo por dos cosas: crear una Policía Federal que se corrompió porque se creó sin disciplina, sin profesionalismo. Ya hablaba yo ayer de los neofifís, personajes ahí exquisitos, sin ideales, sin principios, nada más porque quisieron al llegar a edad mayor ser policías. Y empezaron pues a destacar todo esto en el periodo neoliberal. Se formaron todos en el CISEN. Son todo ese fruto podrido que dejó Salinas. Entonces, bien vestidos, buenas relaciones públicas, muy siniestros. Yo no he visto el documental de la CACEP. Sí, no lo he visto, pero lo que me han dicho los que lo han visto es que quedan aterrados, que la sensación al final es: ¿en manos de quién estábamos? Entonces, pues ya no queremos eso. Crearon esta Policía Federal, se corrompió, tampoco se usó para lo fundamental, darle protección a la gente, para la seguridad pública. Se usó para tener acuerdos con las bandas de la delincuencia y hasta para el espectáculo, para los montajes, para la politiquería, en alianza con los medios de información.
Yo me acuerdo, y lo he dicho muchísimas veces, y desde hace años, de cómo cuando García Luna lleva a algunos periodistas famosos a su búnker, por ahí debe estar la crónica, y salen todos, porque les había mostrado unas pantallas donde tenía el control de todo el país y tecnología de punta, como si de eso dependiera lo fundamental, es la rectitud, la integridad, la honestidad, el no permitir la impunidad, el separar la delincuencia de la autoridad y atender las causas de la violencia, pero toda una distorsión pues, que se fue creando. Eso fue lo que promovieron. Y lo otro, la violación a la Constitución, porque usaban al Ejército y usaban a la Marina para operativos de seguridad, para reprimir. Precisamente. Y no estaba en la Constitución. Entonces lo que hicimos fue reformar la Constitución, proponer la reforma de la Constitución para que dos instituciones que son fundamentales, el Ejército y la Marina, nos ayudaran a enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia, y por eso se creó la Guardia Nacional. En algún momento usted, presidente, mencionaba que incluso en campaña de llegar a la presidencia haría que regresaran las Fuerzas Armadas o el Ejército a los cuarteles y que eso le llevaría los primeros 6 meses de su gobierno. ¿Cambió usted de opinión? Sí, sí, cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde el principio, y estoy absolutamente convencido, que la paz es fruto de la justicia. Y eso es la base de la política de seguridad. El atender a los jóvenes, el mejorar las condiciones de vida, de trabajo de la mayoría de los mexicanos, el combatir la pobreza, el combatir la corrupción, todo eso lo estamos haciendo.